Un grupo de colonos lanzó al hijo recién nacido de un jefe comanche a la nieve, creyendo que nadie les haría rendir cuentas. Jared Halbrook, su líder, usó religión y poder para justificar un acto que partió una familia en silencio. Pero Nathan no bajó del bosque con armas, bajó con pruebas, con verdad y con una maestra dispuesta a hablar. Y escuchen cómo este hombre transformó la tragedia en justicia, y por qué, al final, el nombre de su hijo unió dos mundos. El aire helado del amanecer olía a humo, aunque aún no había fuego visible. El sol apenas asomaba entre las colinas de Oklahoma cuando un grupo de colonos, venidos del este de Tennessee, cruzó el río sin avisar, sin bandera blanca ni palabra de paz. Venían decididos. No por comercio ni por diálogo, sino por tierra, por ambición y por una justicia que solo ellos entendían como divina. A la cabeza del grupo iba Jared Falbrook, un predicador de mirada dura y voz de trueno. Cargaba una Biblia vieja bajo un brazo y un rifle bajo el otro, como si ambas armas sirvieran al mismo propósito. Creía que todo lo que no hablaba inglés o no oraba de rodillas debía ser corregido o eliminado. El campamento comanche estaba tranquilo aquella mañana. Los ancianos ya se reunían en oración, los niños aún dormían, y en una tienda apartada, Eleanor, la joven esposa del jefe Nathan Crow Walker, acunaba entre sus brazos a un recién nacido envuelto en piel de ciervo. Isaac lo había llamado, su primer hijo, su esperanza. No hubo aviso, no hubo gritos previos, solo el rugido lejano de pasos seguido de estampidas y caos. Cuando Nathan regresó al campamento horas más tarde, tras negociar con una aldea aliada a varios kilómetros, encontró un silencio que helaba más que el invierno. Las tiendas estaban volcadas, los fuegos extinguidos por la violencia. Algunos cuerpos cubiertos por mantas ya se alineaban bajo los árboles, con ramas de cedro marcando el respeto de los pocos sobrevivientes. Pero fue cuando alcanzó su propia tienda que el mundo, tal como lo conocía, se detuvo. Allí, entre los restos de lo que había sido su hogar, yacía Eleanor. Su cabello oscuro aún cubría parte del rostro. Una mano extendida hacia la entrada, como si hubiera intentado proteger algo, o a alguien. Y a pocos pasos, en la nieve, lo encontró. El pequeño bulto envuelto en piel manchada. Isaac, su hijo. Aún tibio por dentro, pero inmóvil, silencioso, arrojado con la indiferencia de quien no distingue vida de objeto. Nathan no gritó, no maldijo al cielo. Su cuerpo tembló, pero no por el frío. Su alma ardía de una manera que ningún fuego podría igualar. En ese instante, Nathan Crow Walker dejó de ser solo un jefe tribal. Se convirtió en guardián de una promesa. Una que no se grita, sino que se lleva grabada en cada hueso, cada mirada, cada paso. Que la tierra misma recordaría los nombres de los culpables. Y que ningún invierno sería suficiente para borrar esa memoria. Durante días, el bosque fue su único refugio. Nathan Crow Walker no volvió a dormir bajo techo. No habló, no lloró. Se convirtió en sombra entre los pinos, un espíritu entre ramas. Desde una colina oculta entre las hayas, observaba la nueva colonia levantarse con rapidez, como si nada hubiese ocurrido. Los colonos de Jared Halbrook no hablaban de guerra, hablaban de victoria. Levantaban cercas, construían pozos, repartían parcelas. Algunos cantaban himnos por las mañanas, otros colgaban cruces de madera frente a sus casas recién talladas. A todo lo llamaban bendita conquista. Nathan los miraba sin moverse, cada día, cada noche, y en silencio enterraba pedazo por pedazo lo que quedaba de su alma. Los miembros de su consejo tribal lo buscaron, le ofrecieron compañía, estrategias. Algunos pedían venganza inmediata, otros prudencia. Pero él no era ya solo el jefe del clan. Era un hombre que había perdido a su esposa, a su hijo, y con ellos la música de su voz. Y lo que crecía dentro de él no era rabia impulsiva, era algo más profundo,
más antiguo. Del otro lado del conflicto, Jared Halbrook jamás se consideró culpable. En su mente, era un servidor fiel del deber. Había perdido a 2 hijos años antes, en emboscadas fronterizas. Desde entonces, no veía madres ni bebés entre los comanches, solo una amenaza que debía silenciarse antes de que creciera. Veía el mundo como un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, y él, en su orgullo, se colocaba sin dudas del lado de la luz. Quizás ese fue su mayor error, confundir justicia con dominio. Fue en medio de esa noche perpetua que Nathan buscó a Oso Tranquilo, su tío ciego, el sabio que en su juventud había caminado junto a profetas y soñadores. Vivía retirado, cerca de un arroyo que seguía cantando incluso cuando el mundo parecía callar. El anciano no preguntó nada, solo le ofreció té caliente y le pidió que escuchara. La sangre llama a la sangre, sobrino, pero hay otra forma de marcar el mundo, dijo, con voz baja, como quien no pretende convencer, sino sembrar. Si luchas con cuchillos, solo otros cuchillos vendrán, pero si haces que el mundo vea, no podrán desviar la mirada. Nathan no respondió de inmediato, pero esa noche no volvió al bosque. Comenzó a planear, no una emboscada, sino algo más difícil, un acto que no buscara destrucción, sino exposición, que no apagara vidas, sino que encendiera verdades. El rumbo de su venganza cambió. Y en ese cambio, la historia dejó de ser una tragedia personal para convertirse en una advertencia para todos los que confundieran conquista con derecho. El invierno había pintado la aldea con tonos de blanco y gris. Los niños del asentamiento colgaban cintas de tela entre los árboles. Las mujeres horneaban pan y colgaban coronas de ramas secas. Jared Halbrook organizaba lo que llamó el Festival de Bendición de la Tierra, una celebración con música, discursos y rezos para presentar la colonia como modelo de orden y civilidad ante los visitantes, llegados del este. Todo estaba preparado para mostrar al mundo la imagen de una nueva frontera próspera y piadosa. Pero lo que Halbrook no sabía era que la verdad también había sido invitada. Nathan no bajó del bosque con lanza ni fusil, bajó con pruebas. En su bolso de cuero traía algo más cortante que cualquier filo, la evidencia del olvido. Fotografías manchadas, recogidas del cuerpo de un comerciante neutral que había sido testigo del ataque. Cartas rotas, escritas por Eleanor en los días antes del asalto, donde hablaba de su hijo con ilusión y ternura. Y un brazalete diminuto, hecho a mano, con cuentas de ámbar que aún conservaban la escarcha. Junto a él caminaba Abigail Whittaker, maestra de la colonia. Una mujer blanca, joven, de voz temblorosa pero valiente, que había encontrado una de las cartas de Eleanor entre los libros confiscados de la tribu. Desde que supo la verdad, ya no pudo dormir igual. Fue ella quien pidió la palabra. Cuando la música cesó y las familias se reunieron frente al escenario decorado con ramas de pino, Nathan y Abigail se subieron sin invitación, bajo miradas primero curiosas, luego tensas. Ella habló primero, con voz clara, como si dictara ante una clase. La historia que nos han contado no es toda la verdad, dijo, y sostuvo una hoja de papel escrita con la letra de Eleanor. Nathan entonces extendió las reliquias sobre una mesa. Primero las cartas, luego las fotografías y por último el pequeño brazalete. No dijo muchas palabras, solo una frase que repitió en inglés y en su lengua natal. No he venido a pedir venganza, he venido a mostrar lo que ustedes olvidaron ver. Algunos rieron, incrédulos, otros empezaron a murmurar. Halbrook subió al escenario de inmediato, con el rostro tenso. Lo llamó teatro, engaño y trampa. Pero entonces un anciano, uno de los primeros colonos que había llegado con Halbrook, se acercó con el rostro pálido. Se detuvo frente a la mesa. Sus ojos, arrugados por la edad, se clavaron en el brazalete. Y habló con voz apenas audible pero firme. Ese brazalete lo vi en la nieve, el día en que marchamos. La multitud enmudeció, los murmullos cesaron,
Incluso el viento pareció detenerse. Nadie gritó, nadie discutió, porque la verdad ya no necesitaba defensa, solo su presencia era suficiente. Y esa tarde, mientras la nieve seguía cayendo suavemente, los colores festivos perdieron su brillo. El festival no terminó en canto ni en baile, sino en conciencia. Nathan recogió sus pertenencias y descendió del escenario sin una palabra más. No necesitaba convencer a nadie. Ya habían visto. Pasaron pocos días antes de que las autoridades del este llegaran a la colonia. No lo hicieron por aviso de guerra, sino por algo más poderoso, el eco público. Las fotografías, las cartas y el testimonio de Abigail llegaron a Nashville, luego a Washington, y lo que empezó como un rumor se convirtió en escándalo nacional. Jared Halbrook fue arrestado sin resistencia. Las acusaciones hablaban de abuso de poder, ocultamiento de información y violación de tratados federales. Pero más allá de los cargos, lo que realmente lo condenó fue la verdad. Una verdad que ya no podía ocultarse bajo discursos ni escudarse en religión. La colonia fue puesta bajo vigilancia federal. Se suspendieron todas las expansiones de tierra hasta nueva revisión. Y por primera vez, los periódicos de Nashville no hablaron del peligro indígena, sino de una justicia ancestral que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Nathan Crow Walker no asistió al juicio. Tampoco dio entrevistas. No necesitaba más ruido. En silencio, caminó hasta la colina donde descansaban Eleanor e Isaac, ahora rodeados por piedras y flores silvestres. Llevaba algo en la mano, una pluma blanca, recogida del río donde Eleanor solía lavar ropa antes del amanecer. Se inclinó, la colocó sobre la tumba de su hijo y susurró en voz baja. Ahora sí, te oyeron. No derramó lágrimas, no alzó la voz, pero en su mirada había algo nuevo, paz. En los meses siguientes, la comunidad comenzó a cambiar. Lo que antes eran dos mundos separados por desconfianza empezó a unirse por necesidad y por respeto. Los sobrevivientes del ataque, jóvenes, ancianos, madres, empezaron a acudir a Nathan no solo como jefe, sino como guía. No era el más fuerte, tampoco el más temido, pero sí era el que había sabido esperar y hablar cuando dolía. Abigail Whittaker renunció a su cargo de maestra colonial para fundar una nueva escuela. Una que no respondía a una sola cultura, sino a la convivencia. Niños blancos y comanches aprendían juntos a leer y escribir, y también a escuchar. La escuela se construyó en el mismo claro donde una vez ardió el campamento tribal, y recibió un nombre sencillo, pero lleno de significado: Escuela Isaac. Los inviernos siguieron llegando, pero el odio no volvió. Las cicatrices no se borraron, pero tampoco se olvidaron. Porque lo que empezó con un crimen bajo la nieve terminó con un puente entre dos mundos. Un puente forjado con dolor, sí, pero también con valor, con verdad y con la decisión de no repetir los errores del pasado. Y así, el nombre de Isaac, que una vez fue susurro entre lágrimas, pasó a ser promesa en voz alta. Una promesa de que la historia, cuando se enfrenta con el alma limpia, puede cambiar el mañana.